Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío, tengo 39 años y estoy aquí porque he decidido que quiero hacer videoblogs un poco explicando el proceso que estoy viviendo actualmente, ya que hace poco me han diagnosticado de autismo, TDA combinado y altas capacidades. Y bueno, está siendo algo bastante nuevo para mí, aunque he investigado mucho sobre el tema. Llevo ya cosa de 2 años con un estado un poco extraño de burnout en el cual, bueno, no he podido trabajar ni gestionar mi vida de la forma que me gustaría y mucho menos de la forma que espera la sociedad. Y por lo tanto, bueno, ha habido consecuencias de salud para mí que han hecho que mi vida cambiara mucho, que mi salud cambiará mucho, aunque yo ya vengo, y eso también lo explicaré más adelante, con ciertos diagnósticos de enfermedades raras. Soy enferma crónica desde siempre en realidad, pero lo sé desde hace 10 años. Y digo desde siempre porque tengo una enfermedad genética, o sea que ya viene dado. Yo nací con ello. Que me hace ser muy flexible, muy hipersensible, hiperlaxa, porque es una colagenopatía. En todo caso, el síndrome de Ehlers-Danlos, ya explicaré si os interesa todo esto más adelante o si a mí me apetece hacerlo. Quiero también deciros que esto en principio lo hago por mí, obviamente, pero también por ayudar a personas que estén en la misma condición o en el mismo momento en el que he estado yo o en el que puedo estar yo, porque esto inicia ahora, ya que, bueno, este momento de burnout hizo que yo me replanteara muchas cosas, porque no soportaba ni soporto mucho los ruidos, el estar con mucha gente, el, por ejemplo, no descansar también me desregula mucho. Siento que cuando hace 5 años, después de la pandemia más o menos, decidí irme a Barcelona a vivir, fue un antes y un después, porque obviamente el ritmo de vida en las ciudades, y sobre todo en una ciudad grande como la que es Barcelona, las cosas se complican. Y más si yo estoy acostumbrada, hablo por mí, yo no sé el resto de personas, pero yo estoy acostumbrada al ritmo de un pueblo en el que nací. Mi pueblo siempre ha sido muy tranquilo en general, no quiere decir que no haya cosas para hacer, pero son todas más tranquilas. Y siempre he tenido un ritmo mucho más tranquilo, pero también es verdad que siempre he sido de ir mucho a la ciudad, siempre he tenido a las parejas allí, siempre he tenido la mayoría de amigos allí, también he estudiado allí, he trabajado allí. Entonces decidí intentarlo, ir directamente a ver si podía encajar para mí el hecho de vivir en Barcelona. Y al principio, bueno, pues más o menos bien, porque tenía un trabajo estable en el cual me podía permitir por la tarde tener mucho tiempo libre y me organizaba para poder cuidarme, eh, ir al gimnasio, comer bien y demás. Con el tiempo para mí se fue complicando porque cambié de trabajo varias veces y acabé en un trabajo de recepcionista administrativa, un sitio donde pasa muchísima gente. Y entonces me di cuenta de que algo estaba pasando, porque cada día que yo salía del trabajo, sobre todo al empezar, porque estaba muy estresada, obviamente cuando tú empiezas tienes que aprender muchas cosas nuevas y es complejo, pero no era solo eso, no era solo que yo estuviera estresada por no saber hacer algo en concreto. Yo salía de allí llorando, muchas veces en el metro me quedaba tan disociada que no podía moverme, me quedaba allí y perdía, o sea, no era ni capaz de bajarme en mi propia parada para llegar a casa porque mi cuerpo no respondía y yo sentía una impotencia muy fuerte y
ganas de llorar muy fuertes, pero no podía hacer nada. Solo esperar a que se me pasara o llamar a alguien para que viniera a buscarme. O a veces llegaba a casa con mucho esfuerzo y me daban unos ataques de ansiedad, o lo que yo creía en aquel momento que eran ataques de ansiedad, que me dejaban fatal, me dejaban sin energía, sin fuerza, con un estado lamentable de salud en general, mucha tensión física, mucho malestar, neblina mental. Entonces, claro, al día siguiente yo tenía que levantarme a ir a trabajar, como todo el mundo, y no me sentía capaz. Cada vez que iba lo pasaba muy mal por esto, porque sentía que no era para mí, que salía de allí llorando, que no lo soportaba, que no era suficiente, que no había sido buena decisión cambiar de trabajo. Esto estoy hablando que hace más o menos 1 año y medio, un poquito menos. Yo ya estaba en un proceso ya de burnout muy exagerado. Así que bueno, me operaron de una cosa que no tenía nada que ver. Y eso fue, digamos, la gota que colmó el vaso, porque, claro, eso me operó, o sea, esa operación me obligó a parar. Y ahí salió todo. Es lo mismo que cuando dices, me voy de vacaciones y de repente te pones enferma, pues un poco lo mismo, pero en gran escala, en mucha más gran escala, porque fue no sé, fue un quiebre para mí muy fuerte, un romperme muy fuerte y darme cuenta de que la mayoría de cosas que podía hacer ya no las podía hacer. Ya no sostenía el salir por la calle, el subirme en el metro, los sonidos fuertes, eh, todo me molestaba, estaba mucho más hipersensible de lo que ya era. Yo siempre he sido hipersensible, siempre me han molestado las cosas, pero bueno, más allá de eso, he ido sobreviviendo, he ido haciendo y no he tenido problema. Sí que es verdad que a los 23 aproximadamente, también un poco lo mismo. Tuve un accidente de coche y eso hizo que tuviera una serie de secuelas, ¿no? Que hacían que tuviese una ansiedad, o repito, lo que yo pensaba que era ansiedad en aquel momento solo. Obviamente ansiedad también tengo, pero no era en exclusiva. Porque los médicos decían que era trastorno de shock postraumático por el propio accidente y que tenía ataques de pánico, pero bueno, yo en aquel momento también tenía agorafobia, no podía salir a la calle porque me ponía fatal, tampoco podía estar sola en casa, todo me daba miedo, todo me hacía sentir energéticamente muy drenada, muy cansada, muy mal. Pero bueno, medicándome y demás, al final esta etapa se superó, pero, insisto, se ha vuelto a repetir este último año al no poder gestionar el ver a tantas personas y el hacer un trabajo tan drenante como el que elegí. Y no quiere decir que otras personas no lo puedan hacer y que no quiere decir que yo no lo pudiera hacer, pero lo podía hacer perdiendo mi energía y perdiendo mi salud. Entonces, bueno, resumen, al final cogí la baja y ahora mismo llevo, creo que 1 año y algo, 1 año y 1 mes de baja. Algo para mí es impensable, pero ha sido necesario para ver la realidad. Y bueno, en definitiva, empecé a ir a terapia. Y la primera vez que fui, mi psicóloga ya me dijo que tenía toda la pinta de que era autista, de que era un burnout autista y que me había salido el autista. Literalmente la frase fue esa y la repito porque me sorprendió mucho. Me ha salido el autista. Y eso me hizo dar un vuelco muy fuerte porque yo ya había visto anteriormente cosas de Bea Sánchez y cosas de Andrea Bou, por ejemplo,
y me habían hecho reflexionar porque me veía reflejada, pero no tanto. O sea, sí que habían cosas que yo decía, bueno, esto será la hipersensibilidad, eso será que, bueno, la ansiedad, esto será X, ¿no? Pero yo no pensaba 100% que pudiese ser autista. O sea, yo pensaba, seguro que soy neurodivergente, eso es 100% así, porque tengo cosas que, bueno, 100% de neurodivergente. Pero yo no asociaba que todo eso fuera realmente autismo. Entonces, bueno, la verdad es que eso fue hace literalmente un año, me asusté mucho, pero como buena loca que soy de la investigación, me obsesioné mucho con el tema, empecé a investigar, a leer libros y a mirar vídeos de todas mis compañeras y me di cuenta de que pasaban cositas en mí, quiero decir, en mi cuerpo y en mi cabeza, y que realmente casaba mucho con todo eso y que había que mirar qué pasaba. Así que, bueno, comenté esto con mi médico cabecera, esperé a que la seguridad social me llamaran de psiquiatría, sigo esperando para sorpresa de nadie. No es una crítica, entiendo que la seguridad social está como está, que las personas adultas en este tema no tenemos prioridad y más allá de lo mucho que me moleste o lo mucho que he pasado a causa de esto, bueno, pues es lo que hay y lo acepto y ya. Al final decidí hacer el diagnóstico por mi propia cuenta y ver qué salía y bueno, pues aquí estoy. Hace literalmente 2 días, bueno, 3, me dieron la respuesta de todo el diagnóstico y total, que soy una amalgama de cosas que yo no entendía y que me cuadran en realidad. Porque, bueno, todo esto que la psicóloga leyó en esos tests y en ese trabajo de sesiones me han hecho sentir que de verdad soy vista por primera vez. Y bueno, que de alguna manera tengo la capacidad de volver a coger mi vida por mí misma y elegir. Y elegir qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer y entender que todo este tiempo en el cual a mí me habían dicho que no soy válida, que no soy suficiente, que era rara, que no podía hacer la mayoría de cosas como la gente normal o como se supone que se tenía que hacer y lo hacía de otra forma, que para mí eso era válido en aquel momento, pero se ve para la sociedad no. Y me hizo siempre sentir poco vista, tan poco entendida y tan, no sé, siempre he sentido que de alguna manera nadie me acababa de entender. Aunque bueno, tengo la suerte de tener a personas cerca hoy en día que pasan por lo mismo, pasan por cosas similares, sobre todo en el tema de enfermedad crónica, que es algo bastante duro y difícil porque no todo el mundo entiende que aunque tú te veas bien, no estás bien, porque la mayoría de personas con enfermedades crónicas nos levantamos cada día haciendo esfuerzos, haciendo maratones para acabar el día, haciendo todo lo necesario para poder llegar a hacer lo básico y lo mínimo, que es hacer, no sé, levantarte y hacer lo que tienes que hacer, que todo el resto del mundo hace sin pensar. Porque hay mucha gente muy privilegiada que tiene mucha salud y que no lo sabe y que no se tiene que preocupar de todo eso. Pero a lo que iba, creo que es muy complejo que nadie entienda por lo que pasas siendo una enferma crónica. Porque nadie está en ti. Empezando por ahí, cada persona es un mundo, cada persona tiene unas condiciones, unos síntomas y
y tú no estás en el cuerpo del otro, tú no sabes si realmente lo que dices es verdad o no y tienes que confiar y tal, ¿vale? Yo entiendo que no todo el mundo puede saber exactamente cómo estoy, pero lo que sí que me pasa mucho es que todo el mundo da por hecho que si yo no me quejo, si yo no digo que algo me duele, no me pasa nada. Y no es verdad, es que yo vivo, bueno, no yo, las personas con enfermedades crónicas vivimos desde el otro punto. En general, lo normal para nosotros es tener dolor. Y el día que no tenemos es el anormal, el que, bueno, el poco común. Y el día que podemos hacer cosas y el día que a veces hacemos demasiadas cosas y eso nos va en contra. Pero bueno, no quiero entrar en eso. En resumen, bueno, no quiero que esto sea algo muy, al menos de momento, solo quiero hacerlo porque si algo sé es que con el TDAH es muy difícil empezar a hacer cosas. Al menos en mi caso tengo muchos problemas para empezar proyectos, también porque además soy una persona súper exigente conmigo misma, quiero hacerlo todo perfecto, quiero hacerlo todo siempre bien, quiero hacer las cosas desde el momento uno como si fuera profesional ya, y sé que eso no es real. Entonces voy a dar prioridad a ser sincera, a darme a mí aquí, en esto que estoy haciendo, que no sé ni qué es, no sé a dónde va a ir, no sé si va a seguir o si se va a quedar solo en un vídeo, no lo sé, ¿vale? Mi idea simplemente es hacer cosas, porque necesito sentir que estoy eligiendo lo que hago en mi vida, porque llevo mucho tiempo enquistada en no hacer nada, en no hacer nada, en sentirme mal por estar descansando, más bien. Pero es que al final yo tengo que mejorar de ese burnout y lo único que puedo hacer es, o lo que a mí me ha salido es recluirme y procurar hacer lo mejor para que mi sistema nervioso estuviera lo más relajado dentro de todo lo posible, que es poco de momento, pero voy mejorando y pues quiero también dejar constancia de esa mejora y de que es posible y o de que no, porque puede que en algún momento yo suba algo y sea algo diciendo estoy cansada, estoy en la mierda o estoy sobrepasada o no lo sé, ¿vale? Yo otra cosa no, pero creo que soy una persona transparente y sincera, para bien y para mal, muchas veces. Y esto solo es, puede que un recordatorio para mí misma para decir que puedo y que no hace falta hacerlo todo al 100, que igual hacerlo al 2 ya es estar haciéndolo. Algo que muchas veces no ha pasado. Por ese miedo al fracaso, por ese miedo a que no se vea bien lo que estoy haciendo, o a que me juzguen, o a que lo que sea, o a hacerlo mal, o a no ser válida, whatever. ¿Vale? Para el caso, quiero hacer esto y quiero hacerlo de todas. Supongo que esto evolucionará, irá mejorando, irá cambiando, o no lo sé, no me quiero comprometer conmigo misma a hacerlo porque sé que me hace bien, pero no hay más allá. Esto se irá viendo, quizá dentro de, yo qué sé, 4 años veo este vídeo y me río, o dentro de 3 digo, hostia, menos mal que hice ese vídeo y empecé y lo subí y no sé, no lo sé, esto se verá, solo sé que ahora mismo tengo que vivir ahora mismo, valga la redundancia, y que a ello voy y en ello estoy y bueno, pues si queréis acompañarme, si quieres acompañarme en este viaje, espero que te pueda servir lo que vayas a ver aquí y nada, pues si tienes algo que decirme o si crees que he dejado cosas en el tintero, te apetece conocerme o preguntarme algo más, pues obviamente ya sabes, en los comentarios abajo, no me voy a repetir, si quieres suscríbete, si no, no. Nada, pues gracias por escucharme, por estar en este vídeo, si has llegado hasta aquí. Y pues eso, muchas gracias por todo. Un saludo.